Bueno, finalmente les dejamos con Francisco Rojas, conocido por todos, yo creo, cofundador y director de Novagov, doctor en Ciencias Políticas, impulsor de Novagov Lab. Aquí en Tenerife, gracias a Novagov y a la apuesta que la Universidad de La Laguna ha tenido, pues hemos compartido importantes jornadas en materia de innovación. Así que en ese sentido le estamos muy, muy agradecidos. Paco, cuando quieras. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que esto de intervenir el último pues tiene sus puntos positivos y negativos, ¿no? Por un lado, la verdad es que me ha encantado escuchar las dos ponencias previas de dos laboratorios con una trayectoria brutal y de los que hay tanto que aprender, ¿no? Por otro lado, puedo aprovecharme también de algunos de los contenidos que han ido contando los tres laboratorios previos pues para hacer conexión con algunas de las cuestiones que nosotros hacemos en Novagov Lab. Bien, nosotros partimos de la idea de la creación de un ecosistema para la innovación pública. Tan importante como querer hacer innovación pública es tener espacios para realizarla, especialmente con las estructuras tradicionales de las administraciones públicas, tanto en Latinoamérica, pero en España, con esa tradición francesa, ¿no? tan rígida, garantista. La administración pública se creó para garantizar la legalidad por encima, desde luego en aquella época, en sus inicios, nunca se llegó a hablar de innovación. Es decir, no son estructuras organizativas que en ningún caso estén planificadas o planteadas para innovar. De ahí la importancia de espacios, de crear espacios e ecosistemas para la innovación, como son los laboratorios, ¿no? Nosotros nos basamos, buena parte de nuestro planteamiento tiene que ver con lo digital y digamos que tenemos un pequeño ecosistema que se basa principalmente con el Origen, que es una red de profesionales del sector público, cuenta actualmente con más de 13.200 empleados públicos de toda Iberoamérica, de España y todos los países latinoamericanos, incluido Portugal y Brasil, desde luego, pero la red social, el idioma, digamos, vehicular es el español, y con un crecimiento de unos 3.000 usuarios cada año. Bueno, yo creo que denota que hay pulsión, hay interés por temas de innovación pública y este es un punto de encuentro para ello. Pero también contamos con un congreso de innovación cuyo origen está aquí, en Canarias, en Tenerife, en Adeje, en La Laguna, con gente que está aquí sentada, ¿no? Y que hace unos años, bueno, pues como se hacen este tipo de iniciativas innovadoras, bueno, se imaginó, se soñó con hacer un encuentro de innovación pública de referencia a nivel español y años después pues, se puede decir que bueno, pues, creo que hemos logrado parte de ese objetivo, ¿no? Este año, por primera vez, después de 4 ediciones, la quinta, nos vamos a la península, a Toledo. Estáis todos, desde luego, y todas invitados a participar. Los premios Novagov Excelencia, que luego haremos hincapié en ello, pero bueno, tiene que ver con el reconocimiento de la gente, de los intraemprendedores, de la gente que está dentro de las administraciones públicas y el Novagov Lab, que trata de articular todos los aspectos metodológicos para desarrollar innovación en este ecosistema, ¿no? Novagov Lab es el primer laboratorio enfocado conscientemente a temas de gobierno. Se utiliza el término gobierno, pero realmente podría ser el primer laboratorio de administración pública, ¿no? Hay muchos laboratorios ciudadanos y otros que son mixtos en España, pero con el enfoque de tratar digamos, de ir al centro, al núcleo de la gestión pública, pues somos los primeros. Estamos vinculados a la Universidad Autónoma de Madrid, pues somos una spin-off de la universidad. Nuestra estructura es en red. Sabemos que los recursos y las personas que trabajan estos temas, bueno, somos pequeños nodos, ¿no? que estamos aquí y allá, muchas veces dentro de administraciones públicas que no son especialmente innovadoras, hay innovadores, luego hay otras administraciones que sí lo son. Bueno, pues nosotros tratamos de trabajar en red a nivel digital y a nivel presencial para unir toda esa capacidad de innovación y, bueno, de alguna manera empoderarnos todos y poder cambiar las cosas, ¿no?
En ese sentido, bueno, pues tratamos de crear comunidades de instituciones innovadoras. Ahora veremos una de ellas en la que participan algunos de los laboratorios que están aquí hoy presentes, ¿no? El ámbito es iberoamericano, pensamos que hay un espacio ahí y una lengua y una cultura para crecer en este ámbito, ¿no? Y desde luego hoy hemos traído ejemplos de los que desde luego podemos aprender y que nos pueden aportar mucho en España. Parte de la ambición en el origen de este proyecto tenía que ver con el conocimiento, que pensamos que desde la universidad muchas veces se queda ahí bloqueado, ¿no? Se plasma en papers científicos que no tienen ningún tipo de trascendencia o impacto social, y pensamos que debe existir una responsabilidad en el ámbito académico por cambiar las cosas, ¿no? Y bueno, pues el laboratorio en parte plasma esta idea, ¿no? La idea es solucionar problemas públicos y contribuir con ellos mediante metodologías y nuevos enfoques, ¿no? A nivel de ejes de trabajo del laboratorio podemos dividirlos básicamente en estos, ¿no? La creación de comunidad. Decía inicialmente Juan Felipe que era fundamental la creación de innovadores públicos, ¿no? Bueno, pues para nosotros... perdón. Para nosotros es fundamental. Tratamos de crear red como la que acabamos de lanzar junto con el programa de Ciencia y Tecnología de CITET, en la que participamos diferentes laboratorios de España, Brasil, Chile, Argentina, Colombia y México, para tratar de como decía Pedro previamente, aprovechar el conocimiento que se desarrolla y las herramientas incluso que se elaboran en algunos de ellos y aprovecharlos en otros países y en otras instituciones. Y bueno, pues yo creo que difundir la innovación de una manera mucho más transversal, ¿no? Aquí tenemos los objetivos. Para este año, por ejemplo, pues del laboratorio de Chile estarán presentes en una estadía en el laboratorio Hacker de Brasil. Y bueno, la idea es ir desarrollando este tipo de intercambios de conocimiento, elaboración de publicaciones, intercambio de ideas, etcétera. En los próximos años, pues se trata de un proyecto inicialmente a 4 años. En cuanto a la creación de comunidad y concretamente con la red social Novagov, no sé si veo algunas caras que sé que estáis dentro de la red, pero bueno, como os comentaba, es una red muy al estilo Facebook, es decir, un espacio, una comunidad virtual en la que se estructura por grupos, contratación pública, administración electrónica, temas de igualdad, gobierno abierto, innovación pública per se, etcétera, participación ciudadana, bien, y de una manera libre empleados públicos y gente que pertenece al sector público también de la sociedad o del sector privado participa, intercambia conocimiento y crea relaciones también humanas y profesionales, ¿no? Es decir, contactas con gente que trabaja tus mismas temáticas, pues muchas veces en una administración uno se siente solo porque trabaja una sola temática y su entorno laboral no le puede aportar conocimiento en este ámbito. Bueno, y el contacto con otras personas que trabajan esa misma temática pues supone, yo creo que un valor incalculable. En estos momentos, por ejemplo, el grupo más activo es el de contratación pública, que, bueno, pues con cambios legislativos y con la aplicación de, todos lo conocéis, ¿no? Ya veo por ahí, está todo el mundo loco con estos temas. Bueno, pues es una manera de entrar y resolver algunas dudas, compartir algunas veces bueno, pues todos los problemas que surgen en el día a día y tratar de resolverlo. En este sentido, es una red de aprendizaje informal, ¿no? Estamos en la era del aprendizaje informal. Ya no vale con aprender, hacer una carrera, sacarse una titulación y parar, sino que tenemos la obligación de aprender de manera permanente. Y este tipo de foros son los que permiten bueno, pues ir formándose en base al conocimiento experto de compañeros y compañeras que saben tanto como nosotros o más, ¿no? Y nos pueden ayudar. En este sentido, las redes sociales y redes digitales lo que producen es una desintermediación, es decir, empleados públicos de administraciones dispares territorialmente, etcétera, pueden colaborar sin mediación de sus propias administraciones, ¿no? Las redes sociales y las redes digitales permiten romper con las tradicionales barreras de espacio, de tiempo, de dinero. Es decir, venir a un encuentro como hoy pues, supone
agendárselo, dedicar unos recursos para venir aquí, y esto lo puedes hacer uno de vez en cuando. Estar en una red social y participar puntualmente tiene mucho menores costes. De ahí que este sea un poco el centro de la labor. Y además fomentamos e impulsamos la co-creación de contenidos, bueno, pues como algunas publicaciones como la que podéis ver ahí, que luego incluso son utilizadas por empleados públicos que dan formación para formar a otros compañeros dentro de sus administraciones, ¿no? Otro de los ejes es el de divulgación. Yo creo que tenemos la sensación en el ámbito de la innovación pública y en general en las administraciones dedicamos muchos recursos a gestión o a elaborar herramientas que pueden ser exitosas y nos falta dar un paso más allá, que es el de divulgar lo que hacemos, ¿no? Y eso es fundamental. Comentaba Juan Felipe también, ¿no? La importancia de que en una página web aparezca toda la información de cómo se hacen las cosas, qué se hacen, qué metodologías utilizamos, incluso contactos de personas que puedan darnos apoyo, ¿no? Porque es la manera de difundir la tecnología, la innovación. En el ciclo de innovación bueno, pues según Rogers, ¿no? el tema de la difusión de la tecnología es una de las claves para que bueno, todos aquellos casos de innovación exitosos puedan desarrollarse. Necesitamos unos canales adecuados y una estrategia para la difusión. En este sentido, desde el laboratorio de Novagot, bueno, pues impulsamos numerosas actividades de tipo presencial para tratar de que esto, como comentaba al inicio de esta mañana de la jornada, de alguna manera inoculemos este saber en innovación pública y este interés sobre la innovación pública, y cada vez haya más innovadores en torno a la innovación, ¿no? La divulgación tiene que ver también con las publicaciones. Nosotros utilizamos sobre todo el formato digital y la colaboración a través de la plataforma. Se trata de que el conocimiento experto dentro de las administraciones revierta en las propias administraciones, es decir, de alguna manera los empleados públicos colaboran para mejorar la labor de otros compañeros públicos, ¿no? Todas estas publicaciones se han hecho de una manera colaborativa, en la que colaboran decenas de empleados públicos a través de la red y que después revierten en la propia comunidad, ¿no? Un paso más que hemos dado recientemente tiene que ver con una revista de divulgación sobre temas de innovación que hacemos junto con la revista UGOP, que venía funcionando, es uno de los socios de la red InnoLabs en México. Bueno, pues hemos elaborado una edición para España y vamos por el segundo número, lanzaremos el tercero, y tiene que ver también con, una vez más, extender el conocimiento en temas de innovación al mayor número de personas posibles. Y aquí, si veis un poco los contenidos habituales, pues son empleados públicos, la gente, yo creo que más interés o que mejor tiene enfoques para las diferentes problemáticas que identificamos dentro de las administraciones públicas, bueno, pues vienen a contarnos su posición, su visión y qué enfoque pues, se puede dar a las soluciones dentro de las administraciones. Dentro de la innovación, el reconocimiento es fundamental. Comentaba que hay casos, desde luego, hemos visto el de Chile y seguramente en otros laboratorios en los que cuentan con recursos para reconocer la labor de sus empleados, ¿no? Cuando alguien se esfuerza en el ámbito de la innovación. Pero la mayor parte de las veces los innovadores públicos, los intraemprendedores dentro de las administraciones hacen su labor de una manera desinteresada, sin esperar nada a cambio, ¿no? Y bueno, pues yo creo que el voluntarismo está bien, pero tiene un límite. Yo creo que es fundamental reconocer el trabajo y visibilizar de alguna manera el trabajo bien hecho. Y en ese sentido creamos los premios Novagot. Ahí veis alguna foto también de la laguna, que nos traen algunos buenos recuerdos, y que este año vamos por la cuarta edición. Se han presentado 65 candidaturas de Latinoamérica y de España. Y bueno, básicamente lo que buscamos igualmente es, digamos, poner en escena a aquellas personas y a aquellas instituciones que innovan dentro de la administración. Otro de los aspectos fundamentales que creo que también se comentaban desde el laboratorio de Chile es la capacitación.
Es decir, uno no se puede poner a innovar, o puede hacerlo, aunque quizás los resultados no sean los mejores, sino existe un cierto grado de capacitación. Y en ese sentido, la innovación tiene también, como habéis visto, bueno, tiene un nivel de complejidad importante, dependiendo del enfoque que queramos dar. Podemos dar un enfoque tecnológico. Bueno, pues hay que ver, hay que formar a los equipos en estos aspectos. Podemos utilizar redes sociales, como comentaba Pedro Guerra también, ¿no? para conocer qué dicen los ciudadanos y tratar de, en base a eso, mejorar nuestras políticas públicas. Podemos darle un enfoque aplicando las ciencias del comportamiento, ¿no? Como el BIT británico. Bueno, hay que capacitarse, ¿no? Aquí en el laboratorio tratamos de hacer esta labor de formar equipos en metodologías, en enfoques para la innovación. Y esto yo creo que es un aspecto crítico cuando alguien se propone innovar. El tema de la cocreación. Esto es algo reiterado en todos los laboratorios y a nivel internacional, a nivel de divulgación científica, es uno de los términos que más aparecen en los últimos tiempos, ¿no? Cómo se cocrea, esto está muy bien, pero qué herramientas tenemos, qué metodologías hay y qué funcionamiento tiene todo esto, ¿no? Nosotros hemos hecho algún experimento sobre ello, ¿no? A finales del año pasado nos propusimos hacer con toda la comunidad Novagop, identificar los 50 retos para la administración pública en 2018. Participaron 70 personas, 67 personas, que nos hicieron un aporte de sus ideas y retos que las administraciones debían afrontar. Están compuestos en 4 ejes. Y la idea era que además todo esto vertebrase la actividad del laboratorio en el año 2018. Bien, hicimos la labor de divulgación en redes, en medios de comunicación, para tratar de, como siempre, influir sobre una actividad que podía ser útil para muchas administraciones o gente que no conocía Novagop. Y bueno, pues esto llegó de manera espontánea a través de los canales y de la comunicación a un ayuntamiento como el de Sant Cugat, en Cataluña. Bien, cogieron el trabajo que habían hecho sus compañeros a través de la comunidad, la identificación de esos 50 retos, y los asumieron como propios de su entidad pública, de su ayuntamiento. Dijeron, estos son los 50 retos que el Ayuntamiento de Sant Cugat debe desarrollar a lo largo de 2018. Y hasta el momento están ejecutando, yendo uno a uno para tratar de ver si lo están haciendo, y los que no lo hacen, poner en marcha acciones y proyectos para cumplirlos, ¿no? Para cerrar el ciclo, en el Congreso Novagop vendrán a contarnos cuál ha sido el resultado de todo esto. Bien, aquí, como vemos, una vez más, la inteligencia colectiva de una comunidad, de gente que colabora con sus ideas, que se difunden esas ideas, llegan a otros compañeros que no pertenecen a la comunidad, que asumen esas ideas y las toman como propias en un ámbito propio, vamos, y lo ejecutan dentro de su ayuntamiento, ¿no? Vemos la capacidad que tiene tanto la tecnología como la colaboración, bueno, pues para cambiar las administraciones de una manera, no sé quién lo decía, creo que era Juan Felipe también, respetando las estructuras legales y sin saltarse, digamos, ninguna norma, cómo puedes cambiar e innovar sin violar la norma, ¿no? Digamos. Además de esto, bueno, pues elaboramos también proyectos con esta metodología de laboratorio. Nosotros, más que basados en tecnología o ciencias del comportamiento, nuestro trabajo es más similar, o tratamos de seguir el rumbo que marcó el Laboratorio de Gobierno de Chile, bueno, creando un espacio para innovación, bueno, que ofrezca un entorno adecuado para innovar y crear nuevas ideas, ¿no? En el ámbito de los laboratorios, creo que lo comentaba Julio al inicio también, no es novedoso, es decir, en el ámbito de la medicina y de las ciencias naturales se ha venido utilizando. A nadie se le ocurre poner en marcha, o cuando surge una nueva enfermedad, una vacuna y probarla con toda la población
para experimentar si eso funciona o no, ¿no? Nos cargaríamos parte de la población en el proceso, pero la gestión pública sí lo hacemos. Se nos ocurre una idea, bien sea a nivel político o directivo de la administración, y la lanzamos. Oye, no ha funcionado, vaya, a lo mejor pierdes unas elecciones o no, etcétera. La lógica del laboratorio es tratar de errar menos, ¿no? Crear entornos controlados que sean más eficientes y que, desde luego, eviten el error a gran escala. Yo creo, bueno, varios de los ponentes hoy han hablado cómo se puede hacer esto, ¿no? Desde diferentes enfoques, pero desde luego parece de toda lógica que si cuando ponemos en marcha o desarrollamos una vacuna, tenemos que hacer pilotos y testar esos prototipos, ¿no?, de vacuna hasta que damos con la clave y entonces lo generalizamos, ¿por qué no hacerlo en otros ámbitos como en la gestión pública? Nosotros en ese sentido tenemos una especie de un proyecto a modo, es parecido al del GovLab, es como un funnel de innovación, ¿no? Que debe seguir un poco estas pautas, ¿no? La de identificar desafíos. Los diagnósticos siempre son fundamentales, la gestión pública siempre lo ha sido, esto no cambia respecto a la innovación pública. Es verdad que si tienes un espacio adecuado, para ello, pues a lo mejor se generan ideas algo diferentes, ¿no? Y dedicar un poquito de tiempo al diagnóstico siempre es positivo para que todo el proceso siguiente sea mejor. La parte de generar equipo es algo fundamental y muchas veces en el ámbito de la innovación pública no nos detenemos en ello. Si algo tiene de valor un laboratorio posiblemente, aparte de las metodologías y lo que hemos hablado, es que nos permite generar los mejores equipos posibles. Es decir, dentro de las administraciones, con las rigideces que nos constriñen muchas veces, ¿no?, las estructuras organizativas, pues no nos permiten colaborar para desarrollar nuevos proyectos. Un espacio en un laboratorio nos permite imaginar también qué equipos necesitamos para desarrollar un determinado proyecto. Hay quien me decía, dice, yo no creo en absoluto en la colaboración y la transversalidad y la horizontalidad ni en las administraciones públicas ni en el ámbito privado. Decía, yo creo en trabajar en base a proyectos de manera colaborativa, horizontal y transversal. Nosotros estamos en esas también. Es decir, posiblemente que departamentos diferentes de la administración colaboren de una manera totalmente horizontal o transversal, si no tienen un objeto común, no tiene sentido, es decir, es casi una pérdida de tiempo. Pero es verdad que cuando trabajamos en base a objetivos, a proyectos concretos, ahí sí que podemos crear equipos multidisciplinares dentro de la administración, con gente de fuera de la administración, sociedad civil, empresas, colectivos, etcétera. Y este es un aspecto fundamental. Si creamos un buen equipo, posiblemente los resultados dentro del proceso sean mejores. Si contamos con un conocimiento limitado, pues seguramente los resultados sean limitados, ¿no? A partir de ahí hay que generar ideas, ¿no? Hay un proceso, los ingredientes de la creatividad dentro de la innovación es fundamental. Hay que salirse de la caja, como dicen los anglosajones, o hay que mirar las cosas con otra mirada, como dice Xavier Marcet. Hay que mirarlo desde diferentes puntos de vista. Y en ese sentido, si traemos gente de fuera, posiblemente nos aporte ideas diferentes, ¿no? A partir de ahí se trata de elaborar prototipos de mejora y, como decíamos en el ámbito de la medicina, tratar de conseguir elaborar vacunas que podamos probar y que hagamos selección, segmentemos bien poblaciones para poder experimentar de manera puntual esos prototipos con medidas de control, como decían desde el BIT, y si esto funciona, generalicémoslo. Si no funciona, pues tendremos que irnos para atrás, ¿no?, y empezar de nuevo. Bueno, pues esto es algo que parece de toda lógica, ¿no?, pero que rara vez se pone en marcha. Posiblemente porque hacerlo dentro de una administración es más complicado, pero hacerlo en espacios que son mixtos, híbridos de administración y otras entidades, pues parece que es más propicio, ¿no? Para finalizar, sí quería comentar un poco la diferencia entre los laboratorios enfocados a administración pública y los ciudadanos, ¿no? Y el potencial que puede tener su unión. Los laboratorios de gobierno, que son los que el enfoque de estas jornadas, parten desde la administración y digamos que actúan de alguna manera
como motor, ¿no?, dentro del proyecto. Los laboratorios de ciudadanos, muchas veces financiados o mayoritariamente financiados por administraciones públicas, parten de la sociedad, si no, no tienen sentido. Y el rol de las administraciones tiene que ser la de facilitador, la de ayudar, colaborar, poner medios y, bueno, no solamente económicos, sino técnicos para que la labor de la ciudadanía tenga efecto, ¿no? Los actores principales, lógicamente, en los laboratorios de gobierno deben ser los empleados públicos, mientras que en el caso de los laboratorios ciudadanos, lógicamente, el ciudadano es el centro, ¿no?, del actor principal. En un caso estamos aportando conocimiento técnico, ¿no? Un funcionario conoce las leyes, las normas, conoce los aspectos de tradición dentro de la administración pública, es decir, de cómo funcionan las cosas en cada una de sus administraciones y, bueno, pues es un aporte experto que pueden contribuir a esta lógica de innovación. Los ciudadanos no tienen ni idea de esto, la lógica hacker que se aplica y que desde los laboratorios ciudadanos se quiere imponer es la de, mira, me da igual las leyes, me da igual que tú hayas hecho esto de toda la vida así, lo que hay que hacer es cambiarlo y solucionarlo, ¿vale? Bueno, pues yo creo que son complementarias y las unimos desde luego. Por tanto, en un caso, como os decía, tiene una lógica institucional, ¿no?, más de las cosas se hacen así, hay que respetar la norma y los procedimientos, y en el otro caso es la de rompamos a la mierda los procedimientos, vamos a hackear esto, ¿no? Claro, a nivel de testeo, ¿no?, una vez que hacemos un prototipo, generamos muchas ideas. En el caso de los laboratorios de gobierno, como el chileno, como el BIT, que están integrados dentro de las administraciones, como el caso del Lab Hacker, si hay un liderazgo público y directivo sobre estas organizaciones, si hay una buena conexión, al final los prototipos se pueden probar, se pueden testar y se pueden difundir. En ese sentido, son facilitadores para el testeo y para su aplicabilidad, ¿no? Los laboratorios ciudadanos tienen problemas en este sentido. Hay muchos laboratorios ciudadanos en España que están trabajando y generan buenas ideas o ideas interesantes que se han quedado en la nada, ¿no? Se quedan ahí y no somos capaces de transmitir hacia arriba, digamos, en el circuito institucional. Pues bien, yo, para concluir, lo que me gustaría es aportar, desde luego, el valor de la innovación y el valor de unir los laboratorios de gobierno, los funcionarios, muchos de los que estáis aquí, vuestras ideas y vuestro conocimiento experto, con el de la ciudadanía, la sociedad civil, que está en otros espacios muchas veces aislados y desconectados, porque yo creo que puede ser una suma, desde luego, virtuosa para la innovación pública. Y nada más, creo que me he pasado un poquito de la hora, pero muchas gracias y ahora a disposición de... Bueno, vamos a iniciar ya el turno de intervenciones. Sí, agradecerles, dado que estamos compartiendo por streaming esta jornada, que por favor todas las intervenciones la hagan con micrófono para que no se pierdan las aportaciones del auditorio, ¿vale? Empezamos ya, si les parece. Gracias, Paco. Bueno, pues yo quiero aprovechar que estoy sentada aquí para abrir el turno y hacerles una pregunta casi para los tres, porque nos han contado lo bueno, entonces como muchos estamos apuntando, a mí me gustaría que compartieran esas cosas que no son buenas prácticas, esas cosas que han fallado, esos caminos que no debemos recorrer porque ustedes ya lo han intentado. Tú hablabas de alguna herramienta en democracia, que bueno, esto ahora no sé las razones, quizás porque vieron que no funcionaba, no lo sé. En definitiva, que los tres compartan con nosotros esas experiencias. No comprendí la pregunta. Aquellas cosas que no han funcionado. Fracaso. Sí. En el proyecto. Yo hablé de uno de estos ejemplos, que es la interferencia política. Algunas veces llega un diputado con una idea que él quiere usar más para su propia promoción de su imagen y no para ser efectiva de verdad. Otro problema que nosotros observamos, por ejemplo, en Hackathon, es la sostenibilidad de los proyectos, que algunas veces
las personas desarrollan esos proyectos, pero después de algún tiempo paran, quitan de continuar. Entonces, son proyectos que también nunca serán efectivos. Hay tantos desafíos relativos a política, a sensibilizar a las personas de la importancia de tener innovación. Hay mucha resistencia, hoy no tenemos tanta, porque las personas que trabajan en la Cámara hoy consiguen mirar y ver que no, realmente hay una efectividad, pero el pensamiento es muy viejo, es del siglo XX, XIX, es una cosa increíblemente difícil vencer estas barreras del pensamiento más antiguo que no está abierto a experimentar. Y una cosa que nosotros observamos es que errar es muchas veces más barato que intentar acertar en la primera vez. Entonces, si estás abierto a hacer un experimento y si ves que no está funcionando, bien, ok, cambia de planos y continúa. No intentar hacer todo perfectamente de la primera manera. Este es uno de nuestros más grandes desafíos, vencer este pensamiento de siempre intentar hacer la cosa de forma más correcta posible. Y algunas veces experimentar con una cosa nueva es mucho más fácil y barato. Sí, hay un montón de cosas que no han funcionado. Podría hablar durante varios días de todas las cosas que nos habíamos hecho que no funcionan. Es una pena que normalmente cuando se hacen las presentaciones se concentra, se enfoca en las cosas que funcionan. Yo tendría un slide con proyectos que no han funcionado. Actualmente estamos trabajando en BIT un nuevo relatorio que será probablemente llamado BIT Greatest Failures, que será solo de todos los proyectos que nos habíamos sido que no han funcionado. Yo voy a hablar de dos rápidamente. Cambiar para inglés. Bueno, un ejemplo era que se detienen las personas, las mandan a la cárcel y tienen que esperar ahí en la cárcel durante horas y horas. Es un proceso muy largo, esperando el juicio. Y nosotros se nos ocurrió escribir un texto en la pared de la cárcel, porque ahí tenemos una audiencia cautiva. Entonces, con ese texto ellos podían implicarse. Escribimos una experiencia personal de otra persona que había estado en la cárcel. Entonces, la idea es que esa persona contaba sus experiencias. Yo ya estuve en la cárcel, lo pasé mal. Era una serie de ideas muy buenas. Entonces lo hicimos con el plan de ensayos aleatorios. En algunas paredes pusimos ese texto, en otros no. Y lo hicimos durante un periodo de 6 meses. Y no hubo ninguna diferencia en cuanto a la reincidencia, si con el texto en la pared o sin el texto en la pared. No sabemos exactamente por qué no funcionó esta idea. A lo mejor pareció un poco condescendiente. O a fin de cuentas, es muy difícil hacer que la gente no reincida, no cometan crímenes. Otro proyecto. Estuve un año trabajando en este proyecto. Para ir a la universidad en Inglaterra hay que pagar la tuición, las tasas. Y hace unos años hubo un incremento enorme. Y eso es un problema, porque la gente no sabía si acogerse a las becas y es muy difícil porque luego tiene que pagar, devolver el dinero. Entonces, nosotros dimos información muy detallada sobre el tipo de ayuda financiera disponible para las personas, qué tipo de universidad, los beneficios de una universidad. Lo implementamos en Somerset, que es una zona rural de Inglaterra. Ahí los alumnos suelen tener buenas notas en el colegio, pero no van a la universidad por ser una zona rural.
utilizamos 3 métodos. El control, sin nada. El segundo era mandar las cartas a los alumnos potenciales. Y en ese caso puede haber más reciprocidad. En ese caso yo les escribí una nota escrita a mano a 2.000 alumnos de colegios en Somerset. Y luego hubo otro enfoque a través del cual enviamos las cartas a los padres de los alumnos. Y luego el último era una charla de media hora por mi jefe, porque mi jefe había ido al colegio en esta zona rural, en este condado de Somerset. Con lo cual, con esa charla, él podía motivar a los alumnos. Y después estudiamos el resultado. Vimos que las cartas a los padres no surtió ningún efecto. Y la carta que yo le envié a los alumnos tenía menor efecto, que no les motivaba para nada ir a la universidad. Pero, por suerte, la charla sí que funcionó. Hubo un incremento de un 25% entre los niños que recibieron la charla. Que estos niños se ilusionaron, fueron a la universidad y nosotros también nos ilusionamos porque vimos que los ensayos podían surtir muchos efectos, pero hay problemas a lo largo porque luego vimos que los alumnos no realmente no se habían planteado los problemas financieros que les suponía ir a la universidad. Bueno, podría hablar más y más sobre todos los estudios, los ensayos, pero nosotros queremos que más de la mitad de nuestras intervenciones sí funcionan, 60% aproximadamente. Pero se ve que es difícil cuando trabajamos conjuntamente con los gobiernos, es difícil explicar a ellos que el fracaso no es ningún problema, tenemos que seguir a pesar de los fracasos. Sobre todo, yo creo que más que fracaso, sobre todo la dificultad, que yo no sé si es intrínseca para todos los laboratorios o cuando vas a innovar o cuando estás en un proceso de este tipo que tiene que ver con involucrar a las personas, ¿no? Claro, cuando alguien participa de manera voluntaria, bueno, todo es más fácil hasta cierto periodo de tiempo, ¿no? Perdón, no sé si es el micrófono. Cuando alguien hace algo por voluntarismo sin una recompensa o sin un incentivo y no se facilita por su propia administración y en casos concretos nosotros de proceso de laboratorio lo hemos experimentado, las dificultades para las reuniones, para avanzar en los trabajos pueden suponer bloqueos, ¿no? O retrasos, desde luego, en la ejecución de todo el proceso de innovación. En ese sentido, sigue habiendo un problema serio en cuanto a la facilidad que desde las administraciones se da para que empleados públicos, entre emprendedores, ¿no?, dediquen algo de tiempo a esto, aunque sea fuera de su trabajo, por temas de si representan o no representan la institución, permisos internos que hay quien tiene que pedir y bueno, pues todo esto dificulta y retrasa, ¿no?, el proceso. En ese sentido, creo que una de las grandes dificultades con el formato de laboratorio y que puede llevar al fracaso es justamente la falta de incentivos, ¿no?, o de visión que puede haber en muchas administraciones de que esto puede resultar útil y que repercute en el futuro, puede repercutir también en su propia administración, ¿no? Es una pequeña inversión que hay que hacer en términos de tiempo y muchas veces de costes también, para luego revertir digamos, ese beneficio dentro de la administración. Hola, Joaquín, del Servicio Canario de Salud. La pregunta va dirigida a Antonio. Uno de los grandes retos que tenemos en la administración es incorporar la máquina, la inteligencia artificial, al servicio ciudadano. En el National Health Service ya lo han hecho con el Symptom Checker. Nosotros estamos preparando una herramienta parecida de autoanálisis asistida. ¿Cómo se han comportado los ciudadanos al recibir el servicio de la máquina? ¿Es machine learning? ¿Puedes repetir para la traducción? Sí. El servicio de Symptom Checker del National Health Service. Ah, perdón, es que no tienes traducción. Sí, perdón. Me estaba diciendo el traductor que, claro, que no le escucha. No te preocupes, si no traducción. You speak about your health problem and the machine, the intelligence, artificial intelligence, answer you. How people
receive this? How was his behavior? The question, I think, is how. Sí, cómo vamos a utilizar la ciencia de los datos y las máquinas. Empezamos con un equipo en nuestro departamento de informática hace un año. Y hasta la fecha hemos tenido mucho éxito. Y yo creo que la clave para que funcione este enfoque es no sustituir a los humanos con el aprendizaje automatizado. Les puedo dar un ejemplo. Hemos trabajado con trabajadores sociales en la toma de decisiones. Y hablando de niños, y es un área muy delicada. Cuando hay niños que corren mucho riesgo, el trabajador social trabaja con ellos y luego decide cerrar el caso o seguir, darle continuidad al caso. A veces toman la decisión correcta, a veces la incorrecta sobre cerrar el caso o no. Y cogemos todos los informes, todos los textos de los últimos 2-3 años, analizamos con máquinas, con ordenadores, todos estos textos para poder analizar los casos, los que había que cerrarse y los que no. Y tuvimos una tasa de éxito muy alto. Había falsos positivos y no, pero pudimos analizar exactamente qué casos tendrían que haberse cerrado y los que no, en base a los textos escritos. Y en base a ello, estamos diseñando una herramienta. Podemos usar las máquinas ahora para leer el informe escrito por el trabajador y tenemos una serie de banderas rojas, ¿no? de alertas, con lo cual podemos ver si el niño es un niño en situación de riesgo y en base a esa información podemos ver si la decisión va a ser correcta o no. Entonces lo que hemos hecho es no reemplazar al humano en la toma de decisiones, sino complementar para ayudar en la toma de decisiones. Peso -5. Pues que hagan las dos antes de responder. Hola. Sí. Hola, Aristides. Era una cosa. Primero, la innovación evidentemente no es gratis. Todas las empresas invierten mucho dinero en innovación, que es la diferencia. Han hablado de la metodología del FONIL y creo, no sé si es por el idioma, que se confunde error con fracaso. Y no es lo mismo. O sea, el fracaso es perdonable, pero el error no. Entonces, la falta de sistematización, eso por un lado. La pregunta, ¿tiene sentido una lógica hacker de no respeto a las normas en un estado como puede ser España del bienestar, donde si no tengo respeto a las normas vale todo, tampoco los medios son los que mandan, es decir, vale todo? Incluso me salto la ética con tal de conseguir los fines de unos pocos. Esa es la pregunta. Vicente, creo que tenías... Sí. Una cuestión para Paco Rojas y una reflexión a raíz de lo que Pedro incorporó antes, ¿no? Acabaste, Paco, tu intervención con una distinción súper interesante, ¿no? Muy clarificadora sobre los laboratorios de gobierno y los laboratorios ciudadanos, ¿no? Me gustaría que quizás profundizaras en la posibilidad que puede haber de que en algún momento el gobierno y la ciudadanía por fin se encuentren en un espacio común, porque a veces nos da la impresión de que el gobierno, tú ya lo explicaste ahora en el diálogo, ¿no? Va con su ritmo, va con sus agobios o con sus objetivos, y la ciudadanía como que tiene otras aspiraciones, obviamente tiene otro ritmo, tiene otra forma de hacer las cosas, ¿no? Y quizás uno de los retos que podemos plantearnos de cara al futuro es generar incluso espacios, laboratorios, o como quiera que se llamen,
donde los diferentes protagonistas se puedan encontrar para hacer ciertas cosas. Incluso ya puede ocurrir, ¿no? Porque en cierto modo, cuando los gobiernos generan un laboratorio, entiendo que llaman a los otros protagonistas, y cuando la ciudadanía genera laboratorios, también en algún momento llama a los gobiernos, ¿no? a la administración, ¿no? Pero inicialmente como que surgen de manera muy autónoma, ¿no? Muy independiente unos de otros, ¿no? Entonces me gustó mucho cómo nos describiste ambos tipos de laboratorios, porque es muy clarificadora, pero me gustaría conocer tu opinión con respecto a este tema, ¿no? Y a mí particularmente no me gustaría irme a esta primera parte con algo muy hermoso que Pedro incorporó en su exposición, ¿no? Que son los sueños de las personas. Los sueños de las personas como un intangible realmente extraordinario que puede ser un aliciente enorme para la innovación, ¿no? Es decir, que realmente la innovación o el fomento a la innovación realmente responda a las aspiraciones, a las necesidades. Aquí se ha dicho, ¿no? Pero en muchos casos observamos que realmente ese esfuerzo que se hace, esos procesos que se alimentan, al final no son útiles, no responden a esos sueños que pueden ser individuales o mucho más hermoso cuando el sueño es colectivo, ¿no? Y además pretende la transformación social y la mejora, ¿no? Entonces, creo que de las muchas cosas que hemos oído esta mañana, súper interesantes, una de las cuestiones que yo me voy a llevar es la importancia que tienen ciertos intangibles a la hora de generar innovación. Innovación, ya se ha dicho desde esta mañana, ¿no? que tiene que ser útil, que tiene que contribuir a la transformación, porque a veces nos olvidamos la importancia que tienen esos elementos que quizás nos apreciamos, ¿no? Y tenemos que ir identificándolos y captándolos de una forma más sutil en todo este tema, donde hay muchas certezas, donde hay muchos elementos físicos, ¿no? Factibles, donde hay mucha tecnología, pero donde hay otros elementos que quizás no son tan tecnológicos, que tienen que ver más con las personas y la humanidad, que son fundamentales. Simplemente es un comentario, no es una pregunta. Gracias. Vicente Zapata, Universidad de La Laguna. Gracias, Vicente. Sí, él apelaba a lo que tú hablabas de los intangibles y la importancia de los sueños. Le gustó, le resultó muy interesante. Sí, verdad. Esto es lo que mueve nosotros. Todas las personas que trabajan con innovación, creo que tienen que tener los sueños con una motivación. Sí, Pedro, y la otra pregunta que hacían... Sí, la otra pregunta, claro. Acerca... No, el nombre hacker es una cosa subversiva, por así decirlo. Entonces, hay una resistencia de las personas cuando miran el nombre hacker, especialmente personas muy conservadoras que no están acostumbradas con esas ideas. Pero estamos... en verdad, haciendo uso de la palabra en su sentido de pensar fuera de la caja, de manera creativa, para pensar de manera diferente cómo resolver los problemas. Y no ilegal o nada que sea claro. Innovación tiene que ser fuera de la caja, si no... Entonces, sí. Yo lo vi en la presentación de que decía no sé si era la alegoría a ese pensamiento o que realmente vale todo. No es que yo proponga la lógica del hacker, sino que cualquier foro ciudadano, de laboratorio ciudadano, lo que vas a encontrar es ese lenguaje, esa lógica. Pero tiene que ver con la frescura. La innovación en el sector privado, que tú conoces bien, tiene que ver también con la falta de respeto totalmente entre empresas. Es decir, llega una empresa que es capaz de dilapidar otra empresa que llevaba décadas trabajando y que era el genio, ¿no? Pues la lógica tiene que ver con esto también, es decir, oye, si hay algo que no está funcionando o hay algo que es mejor, yo lo aplico. No, a ver, siempre hay un límite normativo y está la habilidad, pero que fijaos que a nivel de innovación pública, igual que en el sector privado, de innovación pública, las normas son las mismas para todos los municipios de España y en cambio hay municipios que son punteros y hay municipios que están en la prehistoria. Y es la misma.
Es decir, que hay otra serie de factores que afectan, ¿no? Y que posiblemente la normativa afecta en cierto grado, pero hay otros factores que son mucho más importantes en el ámbito de la innovación. Yo creo que la lógica hacker tiene que ver con lo que comentaba Pedro. Y Francisco, también hay una diferencia muy grande entre estar dentro del gobierno, de instituciones públicas, que son mucho más rígidas, difícil de cambiar, y una empresa, por ejemplo, que tiene libertad de hacer cualquier cosa. Claro. Nosotros tenemos que siempre cumplir las leyes, y esta es una de las grandes dificultades de hacer una cosa nueva. Claro. Porque cosas muy, muy pequeñas se tornan mucho más difíciles por esta. Pero muchas de esas leyes se reinterpretan. Ahora con la ley de contratación lo vemos, ¿no? Es decir, los ayuntamientos están locos con este tema, pero hay ayuntamientos que siguen ejecutando de una manera más o menos fluida. No sé si tendrá repercusiones legales en el futuro, pero tienen interventores que son más flexibles o no sé si más inteligentes en la interpretación de la norma, y otros que son más rígidos y que dicen aquí no se mueve nadie, y paralizan las instituciones, lógicamente afectando a los ciudadanos y al futuro de esa administración, con lo cual, bueno, yo creo que tiene que ver un poco con esto. Y sí es verdad que los ciudadanos ciudadanos y empresas también tienen que llevar ese discurso más rompedor, ¿no? Es decir, sí, yo no conozco el derecho administrativo, y a mí lo que me importa es que en mi barrio tengo este problema, ¿no? O que en el ámbito de la educación tenemos un cierto problema. Entonces, tú te encargas de las leyes, pues solucionalo, ¿vale? Yo te doy mis ideas y son las de un colectivo. Tiene que ver más con eso, que luego, lógicamente, también en el ámbito hacker ya te podrán contar seguramente luego Pedro sobre los hackers buenos, los malos y los hackers cívicos, que hay movimientos en ese sentido, ¿no? Y es un tema interesante que desde luego hay que conocer. En cuanto a esto, conecta un poco con la parte de Vicente, ¿no? Yo lo que creo sobre todo es que habiendo, como hay gente que está aquí presente, ¿no? Innovadores públicos, gente que se interesa en dejar su puesto de trabajo hoy y venir aquí para escuchar, para aprender y luego tratar de hacer y de mover cosas, ¿no? Estos son los que hay que mover y hay que llevarlos a los laboratorios ciudadanos que ya existen, o a la gente de esos laboratorios ciudadanos que tienen el discurso hacker y que no conocen a los innovadores públicos, traerlos para que se conozcan, ¿no? Nuestra experiencia, desde luego, es que hay mucha desconfianza mutua, es decir, altos funcionarios, y ya no hablemos de la Administración General del Estado, ¿no? Sentar a alguien con un nivel 30 de la Administración General del Estado, con un ciudadano, un chaval hacker que se dedique a programar y que lo que quiere hackearle la administración, es complicado, pero si lo lográsemos seguramente se entendería, porque son dos visiones de la innovación y podríamos conseguir cosas, proyectos comunes que serían, a lo mejor articulando de manera más adecuada, podrían articular y elevarse a los poderes públicos y transformar las administraciones. Entonces ese es el reto. Yo creo que los espacios, dentro de la gráfica que mostrábamos, hay un punto en común y son las personas, y las personas son fácilmente reunibles, ¿no? Hagámoslo, juntemos a la gente más capaz y más innovadora de entre la ciudadanía, de la sociedad, de las empresas, con gente de la administración que la hay también. En relación a los entraves y los bloqueos de trabajar dentro de la administración pública, que nos he encontrado a un ejemplo interesante que encontramos frecuentemente, que cuando estamos intentando simplificar la comunicación de gobierno de forma de cartas e emails, normalmente es muy longo, a veces una pequeña información son 6, 7 páginas, y el problema es que las personas primero no van a leer todas las páginas, y segundo no comprenden que está. Y un problema muy común es las cartas empiezan con de acuerdo con el artículo X, número X, a línea 2B, tienes que hacer esto. Inicialmente, cuando intentamos tirar eso y decir, tú estabas conduciendo demasiado rápido, tienes que pagar una fine, porque eso que se quiere decir, dice, no se puede hacer eso, tiene que ser por la ley en la carta, tiene que ser. Y lo que descubrimos es que dos abordajes que descubrimos. Una es que no hay ninguna ley que dice que tienes que poner la ley en la carta, por ejemplo, muchas veces. Algunas veces tienes que tener un poco, mas no todo. Segundo, la ley a veces dice que tiene que estar en la comunicación, pero no dice lo tamaño. Entonces, que hacemos muchas veces es poner la ley en letras muy pequeñas, en bajo, y la mensaje importante en topo.
Eso funciona bien porque estamos siguiendo la ley, por tanto el artículo está dito, está incluido, mas no es lo foco principal, que no debería ser lo foco principal. Lo foco principal es la acción que quieres que los ciudadanos hacen o no hacen. Fue una manera que encontramos de cumplir las reglas, las restricciones y al mismo tiempo hacer los cambios. Bueno, pues cerramos. Sí, cerramos ya, lo lamento, porque si no vamos con un poco de retraso para los siguientes ponentes. Lo lamento. Igual luego en el encuentro de la comida podemos compartir tu pregunta. Gracias. Muy bien, gracias.